¿Cómo les va? Muy buenos días, tardes o noches. El tiempo que ustedes se den el tiempo para entrar en la historia de los filósofos de la filosofía comparada, básicamente. Hoy es muy interesante, sobre todo por es que vamos a revisar de alguna manera el pensamiento de Federico Nietzsche. Es importante, ¿no? Y vamos a ver a Federico Engels y también a Karl Marx. Es muy interesante esta etapa de entrar a la filosofía, sobre todo su historia, la historia del pensamiento de algunos seres humanos. Vamos a ver al Friedrich Engels, básicamente, es también conocido como en español como Federico Engels, básicamente. Eh, fue un filósofo, politólogo, un sociólogo también historiador, antropólogo, periodista, muchas cosas, ¿no? Además de teórico revolucionario comunista, ¿no? Inclusive era socialista alemán, básicamente. Aunque él fue alemán, nació en Alemania, en Bremen, en Alemania, y era amigo, básicamente, y también de colaborador de Karl Marx, que es el que también vamos a escuchar hoy, saber algo de Karl Marx. Él decía, por ejemplo, cuando Karl Marx pensaba en Engels, al lado de Marx, siempre tocó el segundo violín, ustedes creen, pianista también, pues es bueno, ¿no? Le gustaba la música, ¿no? Frederick Engels, él nació el 28 de noviembre de 1820 en Alemania, en Bremen, precisamente. Básicamente, muy inteligente, ¿eh? Frederick Engels, porque él era, básicamente de noviembre, básicamente era básicamente una personalidad muy inteligente. Que yo lo considero sagitario, vamos a decirlo así, ¿no? Y murió en 1895, y se dejó influenciar por Marx, por George Wilhelm, Friedrich Engels, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también tuvo una vida familiar, porque era muy inteligente y le gustaba mucho expresar la verdad de su vida, ¿no? Era un hombre verdadero de lo que él decía, las cosas que sentía, y con mucha inteligencia también, ¿no? Él estudió, por ejemplo, en la Universidad de Humboldt, de Berlín, básicamente, uno de los máximos, básicamente, defensores, vamos, de la democracia revolucionaria, básicamente, de la libertad y también de la transformación social que viene de la mano del pueblo, ¿no? O sea, una crítica fuertemente hacia qué, hacia la religión, así como el sistema económico basado en la propiedad privada, básicamente. Actualmente sus obras más estudiadas, por ejemplo, son el Manifiesto Comunista, por ejemplo, ¿sí? El socialismo utópico al socialismo científico, y también a la introducción a la dialéctica de la naturaleza, ¿no? Básicamente es muy hombre con mucha inteligencia y no tuvo, digamos, muchas obras, pero interesante, ¿no? También vamos a hablar ciertamente de una manera breve con Karl Marx. Básicamente estamos hablando de 1818 y murió en 1833. O sea, joven él, totalmente joven, Karl Marx. O sea, Karl Heinrich Marx, conocido en el mundo hispano como Carlos Enrique Marx. Él fue un filósofo, no sé, economista, básicamente. También fue sociólogo, historiador, era bastante intelectual, por supuesto, también político, periodista, algo comunista de alguna manera, ¿eh? Fue básicamente comunista, básicamente. Él, precisamente alemán, como les digo, es otro alemán más, ¿de acuerdo?
Él nació el 5 de mayo, más o menos, como les digo, en 1818. Una personalidad muy interesante, era con mucha bravura, pero sobre todo tenía un carácter muy fuerte, ¿eh? Porque, digamos, era muy tranquilo, pero que tenía que ser, cuando se hartaba de alguna cosa, explotaba. Tenía un genio muy fuerte, ¿eh? Marx. Pero bueno, eso de alguna manera, con los que vivieron con él, era buena gente, ¿no? Pero sí tenía un carácter muy fuerte. Él fue influenciado básicamente por Engels, por Friedrich Engels, básicamente, o también por Adam Smith, ¿no? Tuvo muchos hijos, eso sí, tuvo bastantes hijos. Le gustó tener una gran familia, por supuesto, muchos hijos. Y, y tuvo una educación básicamente universal, básicamente. Era muy trabajador y muy socialista, básicamente. Un poco polémico, romántico, conquistador también, ¿por qué no? ¿Verdad? Fue reconocido para qué, para realizar fuertes críticas, básicamente, al capitalismo. Propuso que las sociedades capitalistas están estructuradas por clases sociales y que la lucha de esas clases es lo que hace que las sociedades se modifiquen. Básicamente, en ese sentido, la sociedad ideal es la que se rige, como él dice, por la clase proletaria y también con un socialismo sin Estado, un poco más popular, sin la presión del Estado, ¿no? También desarrolló el comunismo moderno, básicamente. Un comunismo, Karl Marx desarrolló básicamente el comunismo moderno. Y junto con Engels, el marxismo. Era realmente lo que prevalecía. Ahora, además, algunas de sus ideas, o sea, que eran más importantes, son de qué? De plusvalor, la teoría de la lucha de clases. Él entendía muy bien la lucha de las clases. Y también la concepción materialista de la historia. Él tenía mucha, eh, digamos, digamos, cercanía a lo que es las clases en términos generales, ¿no? Pero bueno, ok. El mundo cambia, y hay otras sociedades que difieren otro tipo de manera de contactarse entre los pueblos, ¿de acuerdo? Vamos ahora a uno de los filósofos, para mí en lo personal, grandiosos que ha existido en el mundo. Con toda contrariedad y complejidad de Federico Nietzsche. Nietzsche es otro alemán, por cierto. Él fue de 1944 y murió en 1900. Luego les voy a comentar, pero la verdad, para mí, Nietzsche fue realmente un filósofo muy complicado, con una gran inteligencia, y algunas de sus obras, de muchas obras que escribió, demostró no solamente estabilidad emocional y psicológica, sino también la capacidad para transmitir el sentido de la palabra y sobre todo el contenido básicamente del naturalismo, básicamente. Él fue de origen, como le digo, alemán, se llama Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzsche, muy largo, ¿no? Él básicamente fue un filósofo, pero también fue poeta, también, le gustó mucho la música también, y él defendió mucho el que es el filólogo alemán, la filología que la traía. O sea, la obra de Nietzsche, básicamente, ha ejercido, por ejemplo, una profunda influencia, básicamente, en el pensamiento mundial contemporáneo y en una cultura occidental. No es fácil leer, a Federico Nietzsche, bien complicado, muy nítido, muy inteligente y todo. En algunas obras son un deleite para quien nos agrada mucho pensar y analizar, sobre todo a nivel de filosofía, impresionante.
Muy interesante. Y hay que entenderlo, ¿eh? No es fácil entender a Nietzsche, fácilmente. Porque tiene una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo, ¿no? Y sobre todo en la cultura occidental. Él nació, por ejemplo, el 15 un 15 de octubre en 1944, precisamente en Alemania, y falleció, desgraciadamente, y ahorita les comento, el 25 de agosto de 1900, allá en Alemania mismo, ¿no? Él realmente se dejó influenciar, por ejemplo, por Schopenhauer, por ejemplo, inclusive por Zarathustra, ¿eh? Oh, impresionante, ¿no? También, él pudo influenciar a otras gentes, otros filósofos, como, no sé, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, muchos más, por supuesto, ¿no? Y fue muy educado. Él estudió en la Universidad de Leipzig, allá en Alemania, y tuvo sus padres, su padre y su madre, y es muy recordado básicamente a Nietzsche, porque dice, cuando él dijo, Dios ha muerto, o sea, es una crítica de la religión, sus ideales, por ejemplo, y la filosofía occidental, basados, por ejemplo, en las normas morales y también falsas. Él tenía fe en la aparición de un nuevo hombre, básicamente, ¿no? Al que llamaba superhombre, que pudiera superar la moral tradicional y generar su propio sistema de valores con una voluntad de poder genuina, básicamente. Por eso Nietzsche es considerado como uno de los críticos más potentes de la modernidad y para mí, en lo personal, el más grande de los filósofos que hayan existido, incluyendo a Sócrates, a Aristóteles, a Platón, a todos, para mí, por la gran profundidad de Nietzsche. Y lo terrible, más terrible, que lo que uno pensaba en un ser pensante, porque fue un hombre una mentalidad pensante de alto nivel, como Federico Nietzsche, ¿de acuerdo? ¿Y cómo muere? ¿Cómo muere? En un manicomio. No lo puedo decir, es muy larga la historia de Nietzsche, pero lo más interesante de Nietzsche es que con todas las obras extraordinarias, como, no sé, voy a mencionar realmente, cuando él escribió Así hablaba Zaratustra, que es excelente, y hay que penetrar totalmente, ¿eh? Así hablaba Zaratustra, luego Más allá del bien y el más, que es extraordinario. Otra, la genealogía de la moral. Otra cosa que es impresionante es Más allá del bien y el mal. La aurora. Bueno, yo les podría aquí decirle todas las obras. Yo leí la mayor parte de las obras de Nietzsche. Por ejemplo, Más allá del bien y el mal. Otro que no me gustó mucho, El humano es demasiado humano, por ejemplo. Otro que lo vi, yo soy creyente y cristiano, bueno, pero soy con intelectual también. El anticristo. No quería, yo lo respeto, ¿no? Y lo entendí, pero la genialidad en sus conceptos fueron extraordinarios, ¿no? O sea, no sé, ya leerán muchos, pero eso sí, si los que van a leer y no están preparados para leer a Nietzsche, ténganlo con mucho cuidado. Muy inteligente Nietzsche, que nos va llevando inclusive a la locura, porque él terminó en la locura, en un manicomio, él murió. Y el último libro que escribió Nietzsche fue en un manicomio y lo terminó, que se llama a su hermana, así hablaba mi hermana, bueno, impresionante. Hay que poco a poco, váyase con mucho cuidado. Cuando se sienten ustedes inquietos en leer a Nietzsche, déjenlo y prepárense para eso. Lean otros filósofos, otras lecturas, pero no deja porque yo creo que quería volvernos locos a todos, ¿no? La verdad. Así fue increíble, ¿no? Miren, Federico Nietzsche tiene muchas frases. Las vamos a revisar cada una de ellas, porque es considerado uno de los filósofos y pensadores occidentales más influyentes de su tiempo. O sea, donde destacaron, por ejemplo,
como les digo, las obras del superhombre, ¿ok? Y el Dios ha muerto, increíble, ¿no? O sea, teniendo siempre un sentido crítico hacia la religión y a la moralidad esclavizadora. O sea, como el mismo apuntaba, básicamente, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ir revisando las frases, porque Nietzsche, mire, fundamentó sus ideas básicamente hacia qué, hacia la crítica. ¿De qué? De la cultura occidental, sobre todo alemana, básicamente, en el siglo XIX. Estaban, por ejemplo, sometidas por el cristianismo, ¿ok? Acusando el racionalismo hegeliano y conservadurismo que pues, él comprobaba así en su vida actual, fermando así, por ejemplo, el desarrollo más emocional y placer terrenal en el conjunto de la sociedad, ¿no? Vamos a ver algunas de las frases más destacadas de Nietzsche, que puede ser muy interesante, ¿no? O sea, miren, en términos generales, Federico Nietzsche pronunció en una vida intelectual marcada sobre todo su enfermedad, su estado de salud. Estaba enfermo, ¿no? Él padeció sífilis, por ejemplo, ¿no? Y su fracaso fue en donde sí verdaderamente fracasó en la parte amorosa. No tuvo un amor así que lo... No, ¿por qué? Por la mentalidad que tenía tan profunda que no le permitió suavizar sus emociones, ¿no? Y por eso, pues no tuvo ningún éxito amoroso, por así decirlo, ¿no? Vamos a una frase de Federico, dije Federico Nietzsche, dice, no que me hayas mentido, que ya no pueda creerte, eso me aferra, es lo que dice, ¿eh? Así describía Federico no sé, su desconfianza básicamente hacia las personas pues, que no eran sinceras, básicamente, ¿no? Era muy, digo, como Libra, era impresionante, ¿no? Y lector, pero en serio, ¿eh? Otro pensamiento de Federico dice, la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre, básicamente. O sea, Hegel era muy poco dado, por ejemplo, a palabrearse, sobre todo compadeciendo a los demás, ¿no? O sea, no, era muy realista en todo lo que dijo. Mira, otra frase de Federico Engels dice, aquel que tiene, por Nietzsche, aquel que tiene, por ejemplo, un porqué para vivir, se puede enfrentar a todos los cómo. Esto es muy interesante, ¿eh? O sea, el autor, por ejemplo, escribía sobre cómo llevar una vida con sentido, básicamente, y todo felices, si no, no tendría sentido. Otra frase de Nietzsche dice, sin música la vida sería un error. O sea, lo que pasa es que Nietzsche, él tenía una pasión por la música impresionante, y sobre todo a Wagner, apreciaba mucho a Wagner, y sobre todo en la parte teórica, le influenció muchísimo, sobre todo Wagner, ¿no? Por lo que le dijo su música, algo que le enseñó aprender muchas cosas a través de la música. Le encantaba mucho la música, ¿eh? Otra frase de Federico dice, los que más han amado al hombre le han hecho siempre el máximo daño. Bueno, al hombre o a la mujer también, ¿no? Lo han hecho siempre el máximo daño. Lo voy a repetir. Los que más han armado al hombre lo han hecho siempre el máximo daño. O sea, es algo pesimista esto, ¿no? Alrededor del amor que ya les estaba yo comentando, ¿no? No tuvo éxito en el amor, por supuesto, ¿no? Otra frase de Federico dice, la independencia no es un derecho, es un privilegio
que corresponde a una minoría. Es muy interesante para analizar esto. ¿Qué quiso decir Federico? O sea, siempre nos encontramos subyugados a los valores y tendencias de la sociedad en la que vivimos, básicamente. Cuando Federico dijo, pensó, cuando llegue el sufrimiento, cuando llegue el sufrimiento, míralo a la cara y enfréntate a él. Es muy interesante su pensamiento. Pero tenemos que ser, no sé, capaces de qué? Pues enfrentarnos a las adversidades, básicamente lo que quiso decir este Federico Nietzsche, ¿sabe todo? Otro pensamiento de Federico decía, buscar la felicidad en la fe, ¿ok? Es no querer buscar la verdad, básicamente, ¿no? O sea, la fe no es algo que se pueda medir, ni responde a la verdad de las cosas. Así lo pensaba él, ¿eh? No puedo estar de acuerdo con él y también hay cosas que no. Sobre todo en el término pues espiritual, no. Ahí sí no. ¿Por qué? Porque tengo elementos para contradecirlos, pero bueno, con esa genialidad tan grande de Federico, le perdono muchas cosas, ¿no? O lo sobrellevo en muchas cosas, ¿no? Dice, por ejemplo, dijo también Federico, en el amor siempre hay algo de locura, ¿ok? Y en la locura siempre hay algo de razón. Es increíble, increíble las frases de este Federico Engels. O sea, el amor no es algo irracional, ¿no? Es lo que él quiso decir. Otra frase que dijo, solo cuando construimos el futuro, tenemos derecho a juzgar el pasado. Es muy lógico, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de mirar hacia adelante siempre, siempre, ¿de acuerdo? Cuando él menciona, por ejemplo, la mentira más común es aquella con la que las personas se engañan a sí mismas. Perfectamente. Así de crítico se mostró este Federico. O sea, pues, sobre todo con las personas que mienten. O sea, él quería más sobre la verdad siempre, ¿no? Hay que ser verdaderos, porque así sea su pensamiento, ¿no? Totalmente, ¿no? Decía, por ejemplo, otro pensamiento, dice, es el hombre, se hizo una pregunta a él, ¿es el hombre un fallo de Dios? ¿O Dios es un fallo del hombre? O sea, miren, lo que pasa es que Federico se niega a la existencia de Dios. ¿Por qué? Por parte del autor, con una reflexión que hizo totalmente este Federico. Por ejemplo, otra frase que dijo, el amor, el amor no es ciego, solo está cegado. ¿Por qué? Por la pasión que lleva dentro. Es buenísima. O sea, el fuego y la emoción es lo que nos empuja pues estar enamorados, porque nos puede llevar al enamoramiento. Él no conoció definitivamente, ¿no? Otra frase también de Federico dice, el hombre, el hombre fue quien creó a Dios. El hombre fue quien creó a Dios a su imagen y semejanza. Así lo dijo. O sea, Federico creía que Dios no es más que el reflejo del hombre o del ser humano, de la mujer también, porque debe dominar a qué? A las masas, tanto el hombre como mujer, ¿eh? Que quieren dominar las masas cuando tienen poder, por supuesto, ¿no? Seres humanos. Otra frase de Federico Nietzsche dice, la intelectualidad se mide no por la inteligencia, sino por las dosis de humor que es capaz de utilizar. Es genial e impresionante, Federico Nietzsche. O sea, aunque sufrió mucho en su vida, Federico, o sea, él le daba mucha importancia, básicamente, ¿no? O sea, al sentido humorístico, básicamente, ¿no? Porque era muy buena gente, tenía genio, ¿eh? Y además en ocasiones pues o sea, remotaba contra los seres que le rodeaban, tenía problemas y discusiones muy fuertes,
tenía no sé, un temperamento fuerte en ciertos momentos, ¿no? Era muy justo, en términos generales, muy justo, pero era fuerte cuando tenía que discutir. Otro pensamiento de Federico dijo, para llegar a ser sabio es preciso experimentar ciertas vivencias, a menudo peligrosas. Eso es lo que dijo Federico, ¿eh? O sea, hay que enfrentarse, por ejemplo, él dijo, no sé, a las situaciones que no sean incómodas, ¿de acuerdo? Y salir de la zona de control. Dice, todo esto lo controlo, no pasa nada, ¿no es cierto? ¿No? Cuando dice también otro pensamiento, lo que no me mata, lo que no me mata, me hará más fuerte. Es lógico, filosóficamente lógico. O sea, ante cualquier adversidad superada, hay que seguir luchando. Lo dejó y tiene pensamientos geniales de Federico Nietzsche. En serio, y muy claros, ¿eh? Muy claritos. Y si no, hay que analizarlo y compararlo filosóficamente, ¿de acuerdo? Por lógica, por el sentido que tiene la frase o la palabra, ¿de acuerdo? Otra frase tiene, lo que no me mata, me hará más fuerte. Sí, lógico. Ante cualquier adversidad superada hay que seguir luchando. Él decía siempre, ¿no? Cuando dice, yo necesito compañeros vivos, él dijo, ¿no? Yo necesito compañeros vivos, no cadáveres con los que tenga que cargar. Es buenísimo, va. La importancia que tiene, por ejemplo, el estar rodeado de gente positiva, ¿no? Básicamente, o inquieta, básicamente, ¿no? Él exigía al ser humano a sobrevivir ante cualquier negación en la vida, ¿no? Cuando él maneja a la mujer, Nietzsche, Federico Nietzsche, él dijo, la mujer perfecta, aquí sí la mujer perfecta es un ser humano superior al mejor de los hombres. Muy bien. O sea, ya para qué les digo, la mujer perfecta es un ser humano superior al mejor de los hombres. O sea, la mujer tiene que ser perfecta, ¿no? Es otra cosa. Otro pensamiento de Federico dice, la vida es demasiado breve como para aburrirnos. O sea, exacto, la vida es demasiado breve como para aburrirnos. O sea, él era muy positivo en sus vidas y él pensaba que había que disfrutar la vida, básicamente, ¿no? En otro pensamiento decía, estamos acostumbrados a la vida, básicamente, porque nos gusta el amor. O sea, es muy simple. Estamos acostumbrados a la vida porque nos gusta el amor. Él justificaba así la existencia del ser humano, básicamente. Cuando él pensó, por ejemplo, la esperanza es un estimulante mucho más potente que la suerte. Esto es para analizarlo, ¿eh? La esperanza es un estimulante mucho más potente que la suerte, ¿no? Pues como dice, la fe mueve montañas, ¿no? Y la esperanza pues, es más importante de la fe, ¿no? Cuando él dice, el hombre tiene más carácter cuando persigue su temperamento, cuando persigue su temperamento, su instinto, básicamente. O sea, la sociedad nos educa y adoctrina básicamente para ser puramente racionales. Vamos a dejar a un lado nuestras pasiones humanas y pues, no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, otra cosa dice Nietzsche, dice, el sexo, el sexo no es más que una trampa de la naturaleza para no extinguirnos. Es lógico totalmente. Psicológicamente, filosóficamente es lógico, ¿no? O sea, no sé, pues con un poco de éxito entre las mujeres, Nietzsche pudo formular esta reflexión y posiblemente se enamoró de la primera que se le pase, ¿no? Pero no, básicamente fue mentalista, sí le gustaba el amor, pero él dedicó mucho su vida en la mentalidad. Cuando él hace un pensamiento que dice, el remordimiento, eso es lo que él dice, ¿no? El remordimiento es
como un perro mordiendo una piedra. Eso es una estupidez. Así lo dijo Federico. El remordimiento es como un perro mordiendo una piedra. O sea, es una estupidez. O sea, no hay que arrepentirse de nada, ¿no? En esta vida, todo. Hay que tener, pensar que todo tiene una razón lógica, ¿no? Tenía otro pensamiento que dice, cualquier idealismo, cualquier idealismo frente a la necesidad es un engaño. Analícenlo. Es muy realista él, ¿eh? Es claro, un poco de pasión, de imaginación, pero cualquier idealismo frente a la necesidad es un engaño. Analícenlo. Otro pensamiento que dijo Federico dice, negar la existencia de Dios será la única salvación del mundo. Hay que analizarlo, ¿eh? Negar la existencia de Dios será la única salvación del mundo, ¿no? En contra del cristianismo y todo, ¿no? Así como autor alemán, pues así pensaba él, ¿no? Otra frase decía, se decía, Dios está muerto. Así lo dijo él, ¿eh? Dios está muerto. Parece que lo asesinaron los hombres, o las mujeres, o los seres humanos, vamos a decirlo, ¿no? Muy poca fe, la verdad, así lo acepto, ¿no? Muy poca fe tenía Nietzsche en la divinidad y su papel en la vida, sobre todo en la vida terrenal. A él le faltaba mucho, pero bueno, no fue perfecto. Murió en un hospital de locura, pero tuvo sus grandes cosas, digamos, sorprendentes de su mentalidad. Otro pensamiento de él dice, la edad de casarse siempre nos llega antes que el enamoramiento. Hay que analizarlo, ¿eh? Porque pues, para él pensaba que pues, muchas veces están presentes las presiones familiares y sociales, más que nada, ¿no? Por los que se casaron sin enamorarse, ¿no? Otro pensamiento tenía, por ejemplo, solo las preguntas con respuestas son las que llegamos a comprender. Analícelo, ¿eh? Solo las preguntas con respuesta son las que llegamos a comprender. O sea, solo analizamos aquello que entendemos, ¿verdad? Y obtenemos respuestas. Hay que pensar, ¿ok? Otro pensamiento de Federico decía, la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. Esa es una frase de Federico Händel, ¿eh? De Händel. Nietzsche. ¿Por qué con Händel? Con Nietzsche. Federico Nietzsche, ¿no? No tengo problemas con Federico Nietzsche porque me estuvo a punto de vencer, ¿eh? En el equilibrio emocional. Yo estaba casi terminando de leer muchísimos libros de él y me estaba convirtiendo a la locura, ¿eh? No lo logró, lo entendí. Ok. Otro pensamiento de Federico Nietzsche decía, la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. Las guerras no sirven más que para enemistar y desarrollar odios, básicamente, ¿no? ¿Para qué guerras? Vamos a pensar en las soluciones de la vida, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, también Nietzsche dice, la política es el campo de trabajo. Okay. La política es el campo de trabajo de ciertas mentes mediocres. Así lo dijo él, ¿eh? Analícenlo. Digo, así de crítico se mostraba con las ciencias políticas, ¿eh? No conocía mucho la ciencia política, porque se someten a la sociedad, básicamente. Eso es, ¿no? Por ejemplo, miren, otro pensamiento decía, la política divide a las personas en dos grupos. Los instrumentos y en segundo, los enemigos. ¿Qué quiso decir Federico? Hay que analizarlo, ¿no? Es una crítica de instrumentación que hace el ser humano con la política, ¿no? Analízanlo, ¿ok? La política divide a las personas en dos grupos, los instrumentos y en segundo los enemigos, ¿de acuerdo? Hay que pensar, por supuesto.
Tenemos otra frase que dice, tenemos arte para no morir de la verdad. Qué interesante, ¿no? El arte, por ejemplo, que pensaba, le permite al ser humano tener una sociedad más liberada y expresiva, sobre todo, ¿no? Cuando Nietzsche dice, por ejemplo, cuando se tienen muchas cosas, ¿ok? ¿Qué hacer? Cuando se tiene muchas cosas que hacer, el día tiene 100 bolsillos, 100 bolsillos, o bolsillos del pantalón, o como sea, ¿no? O sea, eso quiere decir que no hay que perder el tiempo, básicamente, ¿no? O sea, el día tiene muchas horas suficientes para aprovecharlas, sobre todo si quieren ser provechosas, y no sentarse, por ejemplo, en una televisión o en una cosa y no piensa, simplemente se distrae, ¿no? Con todo respeto, ¿eh? Para los que pasan horas y horas en la televisión, por así decirlo, o en un documental o lo que sea, ¿no? Otra frase de Federico dice, mucho tienen que hacer los padres para justificar el tener hijos. O sea, posiblemente porque parece que su padre se murió cuando él tenía 5 años, ¿no? Y entonces yo creo que eso le afectó muchas cosas, ¿no? Pero bueno, como sea, ¿no? Dice, mucho tienen que hacer los padres para justificar al tener hijos, ¿no? Eso es muy importante. Otro pensamiento de Federico dice, no existe nada más por hipócrita de qué, que eliminar la hipocresía. O sea, esto de la contradicción y la hipocresía forma parte de la sociedad humana, que hay que analizarla y corregir las cosas, ¿no? Cuando él dijo, el hombre es un ser que se considera amador por excelencia. O sea, él dice, el hombre es un ser que se considera amador por excelencia. Pues esto quiere ser amar y ser amado, pues es como una fórmula, básicamente, para la existencia. Es lo que entendía así, ¿no? Bueno, otra frase más de Federico Nietzsche dice, sin arte, porque él amaba el arte, ¿eh? Sin arte la vida también sería un error, ¿ok? Es entre amar y no amar del arte, ¿no? Como un instrumento de liberación que puede liberar a las personas, básicamente. Otro pensamiento de Nietzsche dice, la boca puede mentir, ¿ok? La boca puede mentir, pero la mueca del momento revela la verdad. Es una frase que les va a ayudar a reflexionar, ¿eh? Sobre todo alrededor de la mentira, para que lo analicen. Les voy a repetir, la boca puede mentir, pero la mueca del momento revela la verdad. Analícenlo, ¿ok? Otro pensamiento de Federico dice, el matrimonio acaba muchas locuras cortas con una larga estupidez, ¿ok? O sea, sobre todo las relaciones amorosas, ¿no? El matrimonio acaba muchas locuras cortas con una larga estupidez. Analícenlo, medítenlo, no se pongan locos, sino simplemente analícenlo y ¿por qué pensó así Federico Nietzsche? ¿Está a favor de él o en contra de él? Eso depende de cada uno, de cada hombre y cada mujer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, otra frase decía, el camino a todo lo grandioso pasa, ¿por qué? Por guardar silencio. O sea, no hay que presumir los logros, ¿no? Vamos a caminar con humildad siempre. El camino a todo lo grandioso pasa, ¿por qué? Por guardar silencio, ¿no? Otro pensamiento de Federico decía, creo, creo firmemente que los animales ven en los hombres un ser igual a ellos, hombres o mujeres, ¿no? Creo firmemente que los animales ven en los hombres un ser igual a ellos, ¿no? Nos combinamos con los animales irracionales, básicamente, ¿no? Otro pensamiento de Federico Nietzsche decía, una mala conciencia se cura fácilmente. La mala reputación, no. ¿Ok? Es una metáfora esto, ¿eh? Es una mala conciencia se cura fácilmente. La mala reputación, no. ¿De acuerdo? Hay que pensar.
¿De acuerdo? Otro pensamiento de Nietzsche dice, las personas que brindan su plena confianza creen por ello tener derecho al de los demás. Es una paradoja, analícelo, ¿no? Las personas que brindan su plena confianza creen por ello tener derecho al de los demás. Ve la interrelación normal que tiene o razonablemente que tiene su pensamiento. Otra cosa que dijo, por ejemplo, Nietzsche dice, nadie aprende, ni tan siquiera se enseña a soportar a la soledad. O sea, ¿de qué sí quiso decir? Pues la soledad como uno de los grandes problemas psicológicos. Él tenía problemas psicológicos. Y él nos dijo en una frase muchas de las cosas geniales que él tuvo, ¿no? Otro de sus pensamientos dice, es la perseverancia la que hace grandes a los hombres, no la fuerza. Exactamente. No, es la perseverancia la que hace grandes a los hombres, no la fuerza, ¿no? Sino el poder está en la mente, básicamente, ¿no? Y olvídense de lo físico en este caso. Otro pensamiento de Federico dice, aquello que hacemos nunca es comprendido. Aquello que hacemos nunca es comprendido. Solo es acogido por elogios o crítica. O sea, ¿de qué sirve todo lo que hacemos, ¿no? En la vida. ¿Ok? Otro pensamiento dice, llegamos a amar a nuestro deseo. Llegamos a amar nuestro deseo y no el objeto del mismo. Esto también hay que pensarlo. ¿Ok? Ya hable de cómo va a conseguir y lo que va a proponer y todo eso, analícelo. Llegamos a amar nuestro deseo y no el objeto del mismo. Analícelo. Otro pensamiento dice, la valía de un hombre se mide por la cuantía de soledad que aguanta. Eso es muy interesante, ¿eh? Otra vez, habla sobre la soledad, la fortaleza mental y todo, ¿eh? O sea, la valía de un hombre se mide por, no hombre o mujer, ¿verdad? Se mide por la cuantía de soledad que aguanta. Así por eso, ¿no? Otro pensamiento más decía Federico, la teoría de la reencarnación, que los que creen en la reencarnación, es el punto de partida de la historia del hombre. O sea, la teoría de la reencarnación es el punto de partida de la historia del hombre. O sea, no, por supuesto que Federico Nietzsche no creía en Dios, pero creía en la reencarnación, ¿verdad? Es cuestión de hablarlo con él, pero ya se fue. Ya no hay posibilidad de discutirlo con él, ¿no? ¿De acuerdo? Otra manera de pensar es otro pensamiento de Federico Nietzsche. Entre particulares, la locura no es frecuente. Grupos, partidos y pueblos es la norma. Hasta hay que analizarlo, ¿eh? Entre particulares, la locura no es frecuente. Grupos, partidos y pueblos es la norma. Hay que analizarlo, ¿ok? Es una crítica sobre, no sé, sobre los valores, por lo que participan la parte colectiva o lo social en general, ¿no? ¿De acuerdo? Otro pensamiento dice, solo después de una ley instituida se podrá hablar de justicia o injusticia. Yo sé, ustedes son pensantes, ¿eh? Yo lo sé. Hagan un esfuerzo. Solo después de una ley instituida se podrá hablar de justicia o injusticia, para que ustedes lleguen a su propia razonamiento, ¿de acuerdo? Ustedes son inteligentes, yo lo sé, estoy seguro. Hagan un esfuerzo, ¿ok? Digo, si no, es una flojera intelectual. No, ustedes son capaces de hacerlo, de analizarlo y llegar digamos, a una conclusión personal. Hay otra, esta podría ser la última frase que hizo Händel, no, Nietzsche. Estoy otra vez con Händel, ¿eh? Es que Händel, estoy hablando de la música, por favor. Federico Händel, olvídese, ¿no? Como él era muy
adaptado a la música, pues, con sus músicos personales. Para mí era Federico Händel, como Bach o Mozart también, ¿no? Ok, cada quien. Dijo Federico Nietzsche: toda persona temerosa no sabe lo que es estar sola. Detrás de su sombra siempre hay un enemigo. Hay que analizarlo, ¿eh? Toda persona temerosa no sabe lo que es estar sola. Detrás de su sombra siempre hay un enemigo. O sea, la soledad era como una manera de entender la buena conciencia de aquello que disfrutan. Y la verdad, me agradó mucho extenderme en lo que es de Federico Nietzsche, con su gran genialidad. Ojalá que lo entiendan y que compare de alguna manera con los demás filósofos de lo que yo les he comentado, porque yo siento que él tuvo un tipo de filosofía no complicada, pero sobre todo más entendible. Les agradezco mucho su presencia en este capítulo 13 que a mí me ha agradado mucho. Y no porque para mí yo considero que Federico Nietzsche es para mí el filósofo más grandioso no comparado con Sócrates, con Platón, con Aristóteles o lo que sea, no, pero muy fino, con una finura enorme en su intelecto, nada más básicamente. Que la pasen muy bien, que las pasen muy bien con su familia, que sean felices con su familia, con sus niños, sus padres, o como sea, o sus amigos también, que sean felices. Es lo importante en esta vida, ser felices, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo capítulo, nos vemos por aquí. Les agradezco mucho.